desaten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hermano, esto es palabra de Dios. Gracias, Señor. Buenos días a todos. Buenos días. Bien, wow. Yo he visto hacia atrás, estaba enfrente. Un gusto verlos. Y vamos a pensar en esa sección de la Biblia hoy. Y al celebrar un cumpleaños o un aniversario, es un momento familiar, ¿cierto? Es un momento para juntarse, para dar gracias por la vida y especialmente, al menos en Australia, creo que en Chile también, especialmente con las personas que compartan el mismo ADN, con tu familia, la familia tuya. Hoy estamos celebrando el 13º aniversario de la Iglesia de Cristo Redentor de Iowa, y por lo tanto es un momento para recordar y celebrar con los que comparten el mismo ADN nuestro, como iglesia, como familia. En el pasaje de hoy Jesús habla sobre la relación entre ser perdonado y la práctica de perdonar a los demás. Es algo completamente central al ADN nuestro como iglesia, como familia, como miembros del reino de los cielos. Jesús quiere enseñarnos por este pasaje hoy que personas perdonadas verdaderamente perdonan libremente. Y no es la primera vez en el Evangelio de Mateo que hemos oído sobre el perdón. Tal vez en la forma más conocida, en el Padre Nuestro, Jesús enseña la misma cosa. Son palabras que decimos muchas veces, son palabras muy conocidas por nosotros. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El pasaje de hoy conecta con esta oración y nos enseña que el punto principal, la idea central, personas perdonadas verdaderamente perdonan libremente. Este es el punto principal de hoy.
El pasaje nos enseña de esta realidad. Entonces, el primer punto, la parábola en el contexto. En el fruto de Mateo ya hemos estado escuchando de Jesús y su identidad. Y estamos en rumbo a ver su obra en salvar al mundo de sus pecados por dar su vida en la cruz. Mateo, como el autor, quiere comunicarnos las dos cosas centrales acerca de Jesús: su identidad, por un lado, quién es, y su obra, qué hace. En conversación con sus discípulos, Jesús se ha estado revelando a sus discípulos quién es: el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, y qué ha venido a hacer: dar su vida en Jerusalén para rescatar, para redimir al mundo. Y poco a poco los discípulos están aprendiendo en camino de estas dos realidades. Jesús les enseña sobre su reino al revés y lo radical que es ser parte de este reino que funciona al revés. Servicio en vez de ser servido. La humildad en vez de el lugar del orgullo. Tomar la posición baja en vez de la posición alta. En la enseñanza de Jesús en su parábola tenemos otra enseñanza radical. Lo extremo de perdonar a tu hermano, a los que te ofenden. Y según el contexto, y aquí primero, dentro de la familia, dentro de la iglesia estamos hablando. Y creo por aplicación más allá, los de fuera. Y la enseñanza de Jesús han impulsado algunas preguntas. Hemos visto esa conversación entre los discípulos y Jesús. Y ahora, en el siglo XXI, se ha levantado otra pregunta. Cuando Pedro se acercó a Jesús después de escuchar su enseñanza y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? En lo que viene tenemos la respuesta de Jesús a esa pregunta. Y qué radical es la respuesta de Jesús. Qué radical la explicación de Jesús. Y cómo funciona el reino al revés. Versículo 22. Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó Jesús. Qué radical ese número. Qué extrema la enseñanza de Jesús. Pedro, como siempre, el vocero de los discípulos, hace la pregunta. Y creo que probablemente al hacer la pregunta, Pedro pensaba que era muy generoso en decir 7 veces. ¿Cuántas veces? Jesús, 7. Tal vez por su pregunta podemos detectar un intento de delimitar el rango de perdonar, pero creo que es un número amplio, es un número largo, grande. Hermano, nos muestra aquí en este contexto cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Nos muestra aquí la relación entre estas personas. Es una pregunta de cómo vivir en familia. ¿Cómo relacionarnos en el reino de Dios con otros creyentes? ¿Cuántas veces, Jesús, tengo que perdonar a mi hermano? ¿Y qué dirías tú? ¿Y por qué? Tal vez si seguimos los libros de autoayuda, pensaríamos en un número más bajo que 7. Tal vez pensamos en otro número. ¿Qué dirías tú? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano, a tu hermana?
somos muy buenos en recordar los pecados de otros. Al menos en mi caso, y soy peor en recordar los pecados míos. Soy muy bueno en recordar los pecados de otros. Somos muy buenos para contar las ofensas en contra nuestra. Tal vez en la mente, tal vez en un libro, tenemos una lista. Somos muy buenos en armar una lista de las ofensas de los demás. Y Pedro dice, ¿cuán larga debería ser mi lista, Jesús? ¿Cuántas veces, Jesús? 7. ¿Qué dirías tú? ¿Y por qué? En el Padre Nuestro, Pedro ya había oído de la idea de perdonar a los demás, y su pregunta es, ¿cuántas veces? Y sabemos de la oración, el Padre Nuestro, sabemos de la importancia de perdonar a los demás. Y interesantemente, la oración misma pone un límite. El límite viene con la palabra ¿cómo? Perdóname ¿cómo? Perdone a los demás. Perdóname ¿cómo perdono a los demás, Dios? ¿Cómo? Aquí significa de la misma manera. De hecho, estamos hablando algo fuerte aquí. Estamos orando que Dios me perdone de la misma manera en la cual perdonamos a los demás. Que Dios use la misma medida, el mismo peso que uso yo. Estoy pidiendo que el perdón de Dios sea de la misma manera en la que yo perdono a los demás que me ofenden. Fuerte, oramos, hay una conexión. Ten cuidado con esta oración. Tal vez estamos pidiendo condenación de nosotros mismos. Pedro estaba tratando de poner un límite aquí en el perdón. 7 veces Jesús. 7 parece un número amplio, un número grande, un número tal vez simbólico que llama la atención a tener algo completo. Un número simbólico tal vez como la semana, o un número que habla de tener un juego completo. Pedro dice 7 veces, ¿hace 7 veces Jesús? ¿Qué opinas tú, Jesús? Estoy tratando de ser muy generoso. Yo opino 7. De hecho, la enseñanza dentro del judaísmo mismo fue que 3 veces fueron suficientes para mostrar un espíritu perdonador. Y de hecho, un libro del judaísmo rabínico reconoció ese libro. Si un hombre comete una transgresión, la primera, segunda y tercera vez es perdonado, la cuarta vez no lo es. Esa fue la enseñanza del día de Jesús. Entonces Pedro está pensando, entiendo, esa Biblia dice 3, yo voy por 7. Pedro piensa que 7 es un número tope, alto, grande, amplio. Pedro piensa que 7 es un número generoso. Pero Jesús dice algo radical. Pedro, no voy a decir 7 veces, sino 77 veces. Tal vez en el cálculo aquí tenemos otro número, como vamos a ver, el número no importa. 77 veces o 7 más 70 veces, que significa 490. Entonces, de cualquier forma, el cálculo, la matemática aquí, es un número gigante. Ese es el punto de Jesús. Pedro quiere un número contable, 7. Jesús dice, más que puedes contar. El número es más que puedes contar, Pedro, es extremo. Jesús está diciendo que si entiendes el perdón de Dios, nunca vas a poner un límite. Nunca vas a poner un tope. Nunca vas a limitar la gracia ni el perdón.
Y en la última sección del texto de hoy tenemos la parábola de Jesús que explica esta clase. Llegamos al versículo 23. Jesús le contó a Pedro esa historia para resumir su idea, para resumir su enseñanza, para mostrar la conexión entre ser perdonado y perdonar a los demás. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Jesús comienza aquí hablando y utilizando la palabra sobre el reino. Y de nuevo vemos el principio del reino al revés. Y según el contexto aquí, de la necesidad de rendir cuentas con el rey, con punto al lado, y nos llama la atención al día del juicio frente a Dios, donde cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas con este Dios. En la historia, Jesús sigue. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Y la cantidad de la deuda es enorme. Y miles de monedas de oro. En otra traducción dice 10,000 talentos, que obviamente somos muy familiares en la conversión del talento, y que significa 216 toneladas de plata. Es una deuda enorme. Es ridícula la deuda. Una pregunta. En tu opinión, ¿cuántos años estimarías que necesitaría trabajar ese siervo para pagar su deuda? La respuesta es como 200,000 años. Es imposible. Completamente imposible. La deuda vale mucho dinero. Es difícil poner la cantidad de dólares de hoy. Algunos comentarios dicen al mínimo 2,000 millones de dólares, al máximo hasta 200,000 millones de dólares. Estamos hablando en términos de la deuda nacional de un país actual hoy en día, que es cierto. Dice, dame tiempo y te pago. Esta cantidad enorme de plata no se puede hacer el cálculo de esta deuda. No sé cómo un siervo puede acumular una deuda tan enorme. ¿Qué ha hecho este siervo? Menos pagar una deuda enorme. En esencia, Jesús parece estar diciendo que el número no importa. Pedro y el resto de los discípulos deben continuar perdonando sin límite. Una enseñanza radical. No vas a encontrar esa enseñanza en un libro de autoayuda. Seguimos leyendo. Como él no tenía que pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó. Y se lo pagaré todo. El Señor se complacía de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. El rey no exige la deuda. En vez de eso, el rey le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Sí, hay más palabras, hay palabras más ricas que es en la Biblia. No las conozco. El rey le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Permite que lleguen a tu corazón estas palabras. El rey le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Ese hombre que no puede ganar suficiente dinero en 200 vidas
para pagar su deuda. El rey misericordioso le perdonó y dejó en libertad su deuda. Wow. Toda la deuda cancelada, sin límite, perdonado en libertad. Jesús nos presenta aquí como una visión radical de un rey generoso, un rey misericordioso, un rey que perdona la deuda enorme con una misericordia profunda. Si la palabra termina aquí, sería suficiente para la clase de hoy, pero Jesús quiere seguir enseñando a Pedro. Ese es por un lado, la deuda enorme perdonada es algo increíble. Pero la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces Jesús? ¿Siete? La clase no termina aquí con ese perdón radical. Jesús sigue para enseñar a Pedro y a nosotros hoy en día qué significa este perdón enorme con conexión con nuestra acción de perdonar a los demás. El punto principal es que personas perdonadas verdaderamente perdonan libremente. Entonces la historia continúa. Versículo 28. Al salir aquel siervo, el siervo perdonado, se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. Miles de miles, perdón. Ahora, esa deuda más pequeña es 100 monedas de plata, que tal vez vale como 100 días de trabajo. Tenemos ese contraste entre la deuda enorme y esa deuda de 100 días de trabajo. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero, de la misma manera que el siervo perdonado, ¿cierto?, se postó delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. ¿Cuál debería ser el final de esta historia? Entonces, el siervo perdonado extendió el perdón a su amigo, a su compañero, por su deuda pequeña. Versículo 30. Pero él se negó. Más bien, fue a lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. El siervo perdonado no se da cuenta del efecto del perdón en su vida y por lo tanto no quiere y no puede extender el perdón al otro. Aunque la deuda era pequeña en comparación, no perdonó a su compañero. Y todos nosotros tenemos una palabra en la cabeza, ¿cierto? Hipócrita. ¿Cómo es posible? Y los demás siervos piensan lo mismo. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se enfurecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le entregó, te perdoné todo aquello deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Versículo 35, así también mi Padre Celestial os dará a ustedes. Han explicado uno. Perdón tu corazón. Su hermano. Radical es enseñanza de Jesús. Pedro quiere poner un límite generoso, tal vez. Jesús dice, no, si has recibido el perdón de Dios, te
la deuda enorme, vamos a perdonar a los demás. Personas perdonadas verdaderamente perdonan libremente. Y de muchas maneras la clase es fácil de entender. ¿Dónde es la dificultad para nosotros? Hacerlo. Fácil de entender. Como siempre, lo difícil es poner en práctica esa enseñanza radical. La pregunta para nosotros es: ¿cómo podemos poner en práctica esta enseñanza de Jesús? En las vidas nuestras no conozco, no sé cuáles sean o cuáles son las situaciones en la vida tuya donde ustedes tienen que perdonar a los demás. La pregunta abierta para nosotros es: ¿cómo personas perdonadas verdaderamente, cómo nosotros podemos perdonar a los demás? Tal vez hay alguien en tu vida que te haya pegado. ¿Cómo? ¿Te aferras a la ira hacia un hermano o hermana? Tal vez no estás dispuesto de ninguna situación, de ninguna circunstancia, a perdonar a ese hermano. ¿Tiene aplicación en esa situación? ¿Hay alguien que te haya pegado? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué está pasando en tu corazón acerca de esa persona? ¿Cómo estás pensando en esta persona? Tal vez por otro lado, eres culpable en frente de otra persona. Has hecho algo malo en contra de tu hermano o hermana. Y ahora es el momento ir a ellos y pedirle perdón. Si eso pasa a ti hoy, ¿cuál sería tu respuesta a esa persona? ¿Cómo vas a responder? Para algunos de nosotros, tenemos que pensar en alguien que nos haya ofendido. Por otros aquí, tenemos que pensar: yo soy culpable. Para algunos de nosotros, estas son las aplicaciones, estas situaciones. Para todos nosotros hay una pregunta abierta también. ¿Has recibido el perdón de la deuda enorme por parte de Dios por pedirle perdón en Cristo? ¿Has recibido este perdón por parte de Dios por tu pecado? En una congregación así, hay gente obviamente que diría que sí. Obviamente. La pregunta difícil, práctica para nosotros es: ¿cómo está cambiando ese perdón, de recibir ese perdón? ¿Cómo está cambiando la manera en que estás pensando en los demás, en perdonar a los demás? Algunos aquí hoy, me imagino, que dicen que no han recibido el perdón del Señor. Hoy es el día. El Rey está abierto. Pide. ¿Qué tiene que pasar para que puedas pedirle a Dios perdón de tu deuda enorme frente de Él? Sería tan genial si la celebración del aniversario de Iglesia Cristo Reunión hoy sería el primer día en tu vida perdonada en Cristo. Tan especial sería eso. Y vamos a avanzar después. Entonces, si es la situación tuya, habla conmigo, nadie más. Jesús nos enseña aquí sobre el ADN de su reino, el reino que funciona al revés. Jesús está mostrándonos la otra manera de vivir como Él.
quiera que le llame. Por esa acción radical de Dios, nosotros, como los que han sido perdonados, podemos poner en acción por perdonar a nuestros hermanos. La palabra aquí de Jesús nos llama a la centralidad del perdón en nuestra comunidad, en nuestra familia, como familia de Cristo. Personas perdonadas verdaderamente perdonan libremente. Y al pensar en el aniversario de nuestra iglesia, pensé que sería bueno escuchar la voz de nuestro querido hermano Juan Esteban Sarrabia. Y durante la semana estaba hablando con él acerca de 13 años de la iglesia aquí. Y pensaba que sería lindo escuchar e incluir un comentario breve sobre la centralidad del perdón por parte de Dios a nosotros y, por consecuencia, la centralidad de perdonar a los demás. Entonces, su comentario es así. Y voy a leerlo. Él dice que me impactó sus palabras, y recibir el perdón de Dios está en el centro y comienzo de la vida cristiana. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, reflejemos su carácter, perdonándonos unos a otros. Si quieres ser como Dios, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Por eso, desde el comienzo de la Iglesia Cristo Redentor, anhelamos transformarnos en comunidad donde nos perdonamos mutuamente, una comunidad de gracia. Hay momentos en que perdonar será muy difícil, obvio, ¿cierto? Sobre todo cuando hemos llegado a ser una familia. Se requerirá de un proceso donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos lleve a la humildad, generosidad, amor, un corazón transformado al recordar cuán grande ha sido el perdón de Cristo hacia cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza radical de Jesús. Este es nuestro ADN como iglesia, como los que pertenecen al reino de los cielos, como la familia de Dios en Cristo. El punto principal aquí en el pasaje y algo central a nuestro ADN como iglesia es personas perdonadas, verdaderamente perdonan libremente. Gracias a Dios por ese ADN de ser una iglesia basada en esa gracia, este perdón del Señor. Y que seamos cada año más una iglesia como Él, una familia que perdona a los demás. Amén.